Bueno, pues el Cerro del Chiquihuite está situado en los límites de Estado de México y Ciudad de México. Es una gran mole que viene a ser algo así como esas cosas que le dan identidad a esta parte del país. Cerros de las Antenas hay muchos en todos lados. Desde luego las empresas de televisión y de radio pues aprovechan la altura de ciertos cerros para poner ahí sus antenas, y este es el caso. El Chiquihuite tiene antenas de varias empresas y es por eso que algunas personas le conocen como el Cerro de las Antenas. Pero el Chiquihuite es mucho más que eso. El Chiquihuite tiene mucha historia, desde lo más común, desde lo más corriente como cualquier otro cerro, hasta cosas extrañas, cosas que van más bien por el lado paranormal, si es que se quiere usar esa palabra, o de lo espiritual, de lo que se sale de lo puramente cotidiano. Pero vamos a empezar por lo más normal. Primero hay que decir que yo siempre he creído que el nombre Chiquihuite es porque la forma de este cerro es así como si fuera un plato puesto al revés. Y la palabra Chiquihuite es del náhuatl Chiquihuitl, que significa algo así como un cesto o un plato, y de ahí el nombre de este cerro. Y lo más seguro, lo más probable es que los aztecas lo hayan conocido como Chiquihuillo. En los días pasados, lamentablemente, tuvo lugar un acontecimiento que puso en boca de todos, yo creo que no solo en el país sino en el mundo fue noticia, pues se desgajó el cerro. Parte de este cerro se desprendió y destruyó varias casas, y lamentablemente también se llevó varias vidas. Y era algo previsible. Lamentablemente ya había sucedido en el pasado algo parecido, no tan grave, pero ya había sucedido, y por lo que se dice, los vecinos tenían muy poco que habían pedido precisamente que se hiciera algo, porque ya se veía desprendida esa parte del cerro. Pero los acontecimientos vinieron a suceder de la manera que ya conocemos, así que mucha gente se pregunta de quién es culpa esto. Del gobierno, que ha permitido que la gente llegue a establecerse en lugares tan difíciles, o si la gente simplemente burla todas las medidas y los esfuerzos que hace el gobierno para que ya no se siga poblando el cerro, y sin embargo la gente se sigue instalando, sigue haciendo sus casitas cada vez más arriba. Entonces, ¿de quién es culpa? Puede ser culpa de la sobrepoblación, puede ser culpa de la economía, porque cabría pensar que la gente más pobre es la que viene y se establece en los lugares más altos, los lugares que ya serían más difíciles de poder poblar, pero la gente ahí se llega y se instala. Sin embargo, hay que decir que, tal como se ven las imágenes, no todas las casas son tan pobres, no todas las casas son de lámina. Hay algunas que están hechas ya de materiales bastante fuertes, y de hecho se cuenta que entre tantas casas aparentemente humildes o sencillas se puede uno encontrar alguna que se sale completamente del contexto y pareciera pues de otro estrato económico, y entra la sospecha porque precisamente algunos atribuyen a esto el hecho de que hay gente que se dedica a el crimen organizado, todas las cosas malas que pueda uno imaginarse. Hay que decir que no toda la gente que tiene dinero necesariamente es un delincuente, pero sí hay casos en los que definitivamente no queda más que ser mal pensado. Y hasta mis oídos llegó la historia de una casa que está en uno de esos lugares muy inhóspitos, lugares que incluso es difícil que suban algunos carros o camionetas, sin embargo suben. Pero hay por ahí, dicen que una casita así de esas que pues es una choza, al menos la fachada, y dicen que si uno llegara a entrar a ese lugar
Por dentro es como una mansión con todos los lujos, todos los servicios. Incluso dicen que hay adentro algunas mascotas exóticas. Bueno, si es que son mascotas. Se habla, por ejemplo, de alguna pantera o hasta algún tigre. Y sí, yo he escuchado de gente que tiene por mascota este tipo de fauna, este tipo de fieras, pero se tiene que tener cuidado de no darles de comer carne roja. Si este animal llega a comer carne roja, se despierta su instinto asesino y después ya no se le puede controlar, ya no puede seguir siendo un animal doméstico, ya no puede seguir siendo una mascota. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, más bien pareciera que a estas fieras, si es que es cierta la historia, estas fieras más bien son utilizadas para otros fines que no quiero mencionar aquí, pero probablemente estén encerradas en jaulas y solo las utilicen para pues algunos fines bastante obscuros. Si es que un caso como este es cierto, supongo que deben ser más de uno, deben ser varios que hay en estas colonias. El cerro del Chiquihuite está todo ya tapizado, digamos, de concreto. Todo el cerro está casi cubierto de casas. Entonces, por cualquiera de los lados que tú veas, seguramente es la misma situación. Una de las colonias que es donde sucedió este derrumbe es una de las colonias, yo pienso que más pobladas, no solo del Estado de México o de la Ciudad de México, sino de todo el país. Y como decía, este cerro ya está superpoblado, sobrepoblado, y además, aunque el gobierno ya ha puesto esas cercas para que no siga la gente hacia arriba, o sea, no siga haciendo sus casas más hacia las partes más altas, aún así, en las partes donde ya es pura vegetación, aún ahí hay una que otra chocita que se supone que se usan para el sembradío, para la gente que pues hay sus terrenos de siembra. Estas personas usan esas casitas, pero algunas ya más bien parecen como que van con la intención de ser mancha urbana, y esto es lamentabilísimo y es algo que debe evitar el gobierno que sea. Tienen que evitarlo, porque si recordamos que el Chiquihuite es parte de la Sierra de Guadalupe, y en la Sierra de Guadalupe pues hay una parte que es reserva ecológica, o sea, no debería haber casas, sin embargo las hay. En pleno despoblado vas a encontrar casas, casitas, incluso tiendas, y como decía, van ya evidentemente con la intención de ser mancha urbana, que en algún momento el gobierno llegue a regularizarlos, y sobre todo estos gobiernos de izquierda. No estoy hablando mal de la izquierda, pero la verdad es que le dan a la gente por su lado, y no me sorprendería que terminen regularizando y ampliando la mancha urbana. Cuidado con eso, las reservas ecológicas son vitales, son muy importantes, sobre todo en este tiempo que no necesitas que te cuente todo lo que está pasando en el mundo para que entendamos la importancia de lo que es la vegetación, lo que son los árboles, lo que son todavía los ríos, los ojos de agua, los manantiales que todavía hay y que pueden llegar a desaparecer si permitimos que la mancha urbana siga devorando todo. Ahora, en el Chiquihuite vamos a encontrar muchas cuevas. Digo, no es nada raro, en cualquier cerro, en todos los cerros vamos a encontrar cuevas, pero aquí, en el caso del Chiquihuite, es muy especial esto y hay que tomar nota, porque las cuevas son algo que va a tener que ver con varias otras historias, otros ángulos desde donde se puede ver este asunto. Pero digamos que las cuevas normales, que en algún momento pues fueron seguramente refugio de animales, imaginémonos todavía hace unos 100 años qué paraíso debe haber sido todo este lugar, y sin embargo en tan poco tiempo, yo no sé cuánto tiempo tendrá ya estas colonias, pero digamos que todavía hace unos 100 años seguramente esto era un paraíso, con
todo lo que te puedas imaginar, vegetación y fauna que actualmente pues ya no hay ni señas. Y las cuevas, que en algún momento pudieron haber sido hasta recintos sagrados donde se pudieron haber hecho ceremonias y ritos para las divinidades de los antiguos habitantes, pues ahora no están más que convertidas en basureros. Seguramente si tú entras a una de esas cuevas, lo que vas a encontrar va a ser basura, grafitis y restos de fogatas, latas, olor a marihuana y restos de ofrendas, veladoras, cosas que tienen que ver con la hechicería, con la brujería. Dicen que los adoradores de la muerte o de la Santa Muerte van y dejan ahí en esas cuevas sus velas, sus veladoras y cosas que ellos sabrán que tanto hacen ahí para sus brujerías. Y desde luego también los que practican esos cultos llegados de África, como la santería, como Palomayombe, como esas variantes del vudú. Mira, yo sé que lo que es la religión, cualquiera que sea su manifestación, hay que respetarla, es respetable, pero lo que dicen algunos es que estos cultos tienen la particularidad de que exaltan lo malo, tienen eso de exaltar lo negativo, o sea, promueven valores negativos, antivalores, o sea, todo lo malo, lo feo, todo lo que tiene que ver con el crimen, con tantas actividades que van por el lado de la delincuencia, pues están relacionadas con estos cultos. Dicen, yo realmente no quiero hablar en especial contra ningún tipo de religión o culto, pero eso es lo que se dice y lo que se maneja, y parece que realmente así es. Entonces en esas cuevas se van a encontrar todo eso que ya mencioné y muchas otras cosas. Y por cierto, nada bueno. Luego, ¿qué más podemos decir del Chiquihuite? Bueno, pues para los que son amantes de la izquierda, les podemos decir que personajes como Fidel Castro y Ernesto el Che Guevara llegaron a subir a este cerro para entrenar. No solo pienso que el solo hecho de escalar o de subir este cerro pues ya era un entrenamiento, pero además tenían un maestro que era un luchador profesional, hasta donde yo sé, no lo he investigado mucho, al Kid Vanegas, un luchador profesional, los adiestraba para el hecho de tener que pelear cuerpo a cuerpo, pues de esta manera ellos iban a estar preparados para ir a hacer la revolución cubana. Aquí en México se conocieron Fidel y el Che y pues recorrieron algunos lugares como el Popocatépetl y algunos otros, y en especial en esta ocasión que toca hablar del Chiquihuite, pues el Chiquihuite fue uno de esos lugares donde ellos se entrenaron. Luego, siguiendo con otra faceta del Chiquihuite, quiero mencionar el hecho de que me contaron alguna historia que para mí es nueva, en la que según desde el Cerro de Tres Padres, que se parece mucho al Chiquihuite, también es un cerro muy alto y donde también hay antenas, transmisoras y repetidoras. Muy cerca de ahí hay un lugar que le llaman el Pico del Monje o del Fraile o Cerro del Fraile, y hay cuevas por ahí en Coacalco, y se dice que alguna de estas cuevas es, si alguien pudiera entrar, se daría cuenta que es tan larga y tan profunda que llega hasta el Chiquihuite, o sea, se conectarían estos dos grandes cerros por el interior de la tierra, esas grandes cavernas, grandes galerías que se supondría que en algún momento fueron utilizadas para rituales que nos imaginamos que eran secretos de los antiguos sacerdotes de la religión prehispánica, y no sabemos si en el caso de que sea verdad esto, hubo participación del hombre en la creación de estas cuevas, de estas grandes cavernas, o si todo sería totalmente natural. Y también yo he recibido comentarios en algún video que subí sobre este tema de gente que se ha metido a estas cuevas y dice que definitivamente esto no es posible, que no
hay una cueva tan grande ni tan honda como para que se pueda pensar que estas historias sean reales, pero no podemos realmente descartarlas, no podemos decir ni que sí ni que no, primero porque no he hecho yo una exploración en esas cuevas y segundo porque no habría nada de raro que al menos hubiera esa leyenda ya desde tiempos muy antiguos, no nada más ahora que la gente se haya inventado eso, sino que probablemente sí sea una historia, un mito muy antiguo. Hay que recordar que las cuevas son básicas en la historia de México, en la historia de la religión, en la historia, si queremos, mítica de México. Incluso si ahondamos en este tema, resulta que nos podemos remitir a los cronistas antiguos que nos narran en libros como por ejemplo la Crónica Mexicayotl, la Crónica Mexicana, cómo los aztecas llegaron a salir de las 7 cuevas de Chicomostoc. Entonces las cuevas son totalmente básicas en la religión y en la historia mexicana. Incluso de ahí podríamos conectar toda esta historia con la de otras partes de América, no solo de lo que es Mesoamérica, sino de otras partes, otras regiones muy alejadas, y podríamos ahí mencionar incluso la Crónica de Acacor, que quien la haya leído se le va a hacer muy familiar este asunto de las cuevas profundas que conectan lugares muy lejanos y que se creería que conducen a ciudades subterráneas. Y precisamente si seguimos con este tema de las cuevas y si comparamos lo que estamos diciendo, lo que acabamos de decir de el Cerro del Chiquihuite, el Cerro de Tres Padres, con lo que es el Cerro de la Estrella en Iztapalapa, sabemos que en el Cerro de la Estrella arriba hay una pirámide. En la parte más alta del Cerro de la Estrella hay una pirámide o un basamento piramidal y también una cueva, y esa cueva se dice que forma parte de un gran sistema de cavernas que podrían conducir a lugares muy lejanos, así que no está tan loco ese asunto de la cueva, la caverna larga que conecta cerros tan importantes como los ya mencionados. No está tan loco ni se sale de la realidad. ¿Y qué otra relación puede haber entre el Cerro del Chiquihuite y el Cerro de la Estrella en Iztapalapa, aparte de eso de las cuevas? Pues el hecho de que algunos escritores, algunos historiadores dicen que el Cerro del Chiquihuite puede haber sido el último lugar donde se realizó la ceremonia del Fuego Nuevo durante la peregrinación de los aztecas, o sea, cuando los aztecas aún no se habían instalado en México, en la Ciudad de México, no habían puesto su capital ahí, habrían celebrado la ceremonia del Fuego Nuevo en la punta, en la parte más alta del Cerro del Chiquihuite, según algunos escritores. Y si es así, algunos piensan que de hecho los aztecas habrían construido alguna pirámide o algún basamento piramidal en ese mismo lugar. Si es que así fue, lo cual no podemos asegurar, pero en caso de que así haya sido, ¿dónde quedaron esas pirámides o esa pirámide? O sea, si en la punta, en la parte más alta del Chiquihuite, existieron esas pirámides que supuestamente hubieran construido los aztecas, ¿dónde quedaron? ¿Dónde están los restos de estas construcciones? ¿Dónde quedaron? Simplemente fueron sustituidas por los actuales edificios, estas instalaciones de las antenas, o siguen ahí abajo, o sea, enterradas abajo de las instalaciones de estas antenas, o qué es lo que pasó con esas pirámides. Repito, en el caso de que hayan existido, es muy probable que no sea así, porque más bien es probable que esa ceremonia del Fuego Nuevo se haya realizado en el cerro de Santa Isabel Tola y no en el Chiquihuite. Esa ceremonia del Fuego Nuevo
era una cosa muy importante para los aztecas, se celebraba cada 52 años. Hay que recordar que los aztecas eran un pueblo muy matemático y uno de sus números especiales era ese 52. Para ellos cada 52 años se cerraba y se abría al mismo tiempo un ciclo. Entonces, imaginemos lo importante que era para ellos. Luego, ya mencionábamos que se dice que en las cuevas se llevan a cabo rituales de hechicería y de magia, pero otra de las cosas que está más o menos relacionadas con esto es el hecho de que en ese cerro y en los que están a su alrededor se suelen ver luces que la gente pues dice que son bolas de fuego y ya te imaginas, ¿verdad? O sea, las brujas. La gente dice que son hechiceras, brujas, gente que maneja las artes ocultas, los conocimientos ocultos y que se manifiestan de esa manera, como bolas de fuego que a veces van sobrevolando el cerro o en ocasiones van casi como rebotando ahí entre las rocas, entre la vegetación. Y bueno, hay que decir que en la actualidad, si llegamos a ver una luz sobrevolando el cerro en la noche, podríamos pensar que es un dron. Ya en la actualidad ya no sabemos, ¿verdad? Pero esto que mencionaba de estas supuestas brujas, estas bolas de fuego, son cosas que se ven y que supuestamente suceden desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de que se popularizara el concepto dron o la palabra dron. Ni siquiera la gente sabía que existía, o que tal vez ni siquiera existía en ese momento, pero ahora ya no podemos mucho creer que cualquier luz pues es una bruja. Y de hecho esto se conecta con otra faceta del cerro, porque este cerro hay quien dice que es un punto de poder, algo así como un portal de energía, porque hay mucha actividad ovni. O sea, para quienes creen en todo este asunto de las naves extraterrestres, el Chiquihuite es uno de esos lugares donde hay gran actividad en ese sentido. Y yo pienso que ahí se mezclan y se diluyen una con otra estas versiones de las brujas con la de las naves. La gente ahora ya no sabe qué creer cuando ve una luz en el cerro. Imaginémonos qué habrán pensado las personas de hace 300 años cuando veían una bola de fuego o una luz fuerte sobrevolando la ciudad o sobrevolando los cerros. Para ellos no había duda de que era un ser sobrenatural, un dios, una bruja, un hechicero o alguna otra entidad, pero una vez que la humanidad empezó con la tecnología, aparatos que vuelan, pues de pronto ya como que nos empezamos a remitir a otro tipo de cosas, ya los extraterrestres, ya los intraterrestres, pero ahora que ya la humanidad está tan adelantada, pues ahora creemos que es un dron. Ya no podemos atribuirle el ver una luz sobrevolando los cerros, ya no pensamos necesariamente que es una bruja o que es una nave extraterrestre o una especie de explorador de gente de otros planetas, sino que creemos que puede ser una tecnología humana, perfectamente puede ser tal cosa. Entonces ya está mezclado. Yo creo que en este momento están dejando de operar ciertas maneras de pensar, pero de que pasan cosas extrañas o raras o poco conocidas en ese cerro, eso es algo que cualquiera puede decirte. Si tú te acercas a ese lugar y le preguntas a cualquier persona, seguramente te puede contar muchas historias, muchos testimonios de avistamientos, de cosas extrañas y que sí, francamente, parecen tecnológicos, o sea, cosas tecnológicas, cosas que parecieran naves, siempre relacionadas con la punta de ese cerro. O sea, como que ese cerro efectivamente algo tiene, por lo que algunas personas hasta se aventuran a decir que puede haber una base pues de naves
extraterrestres. Y eso de extraterrestre ya es un plus, porque una cosa es que haya naves y otra cosa es que sean naves extraterrestres. Pero la gente no se la piensa mucho y dicen que son naves extraterrestres, que puede haber una base de naves extraterrestres ahí en el interior del Chiquihuite. ¿Te imaginas eso? Y que la entrada pueden ser algunas de estas cuevas de las que ya hemos mencionado, aunque bueno, se nos antoja un poco difícil, pero bueno, la gente esas cosas dice, ese tipo de versiones son las que manejan, y otros más ya se van un poquito más lejos diciendo que puede ser que la entrada, digamos, a una base de naves, pues pueda estar más bien como en otra dimensión. O sea, ya sabes, como en las películas, que se abre un portal y por ahí entran y salen las naves. Pues ya estamos en el terreno de la fe, en el terreno de lo que quiere creer cada quien. Entonces pues ahí no tenemos límites, todo puede ser. Y sí, de hecho todo puede ser, porque es fácil descalificar ese tipo de ideas, pero en una de esas, quién sabe. Lo que sería muy interesante es preguntarle a la gente que trabaja en las instalaciones de las antenas si es que ven alguna cosa que se sale de lo normal, si es que son testigos de cosas que pudieran considerarse raras, extrañas o inexplicables, o si todo es normal. Habría que ver, habría que preguntarles. Y siguiendo en esta misma línea, yo puedo decir que he escuchado a personas ya de edad, personas grandes, que dicen que en el cerro hay un encanto, o dicen que es un encanto, y no se refieren a lo bonito que esté el cerro, aunque sí lo es, pero ellos no se refieren a que sea encantador el lugar, sino que está encantado, o sea, está embrujado, que supuestamente desde ciertas partes, desde ciertas alturas, desde ciertos ángulos, puntos tal vez muy específicos, la persona es como si entrara a otra dimensión, o como si de algún modo sintonizara lo que hay en otra dimensión. Digamos algo así como visualizar un paisaje o un panorama que no corresponde con lo que pensaríamos. O sea, no verías las colonias, no verías las casas, no verías lo que se supone que hay ahí, sino que podrías ver un paisaje totalmente distinto. Por eso la gente dice que hay un encanto, que está encantado, que está embrujado el cerro. Y esto, a todas luces, es algo que seguramente viene desde los antiguos. No es algo nuevo, no es algo que se le acaba de ocurrir a la gente, sino que las personas desde muy antiguo seguramente consideraban sagrado este cerro. Nuevamente ahí el comentario, habría que preguntarle a la gente que trabaja en la parte más alta del cerro si es que en algún momento han sentido que entran a otra dimensión, o han visualizado algo, o han tenido una anomalía en cuanto a su percepción o al paso del tiempo. Habría que preguntarles. Ellos seguramente sí nos pueden dar información bastante valiosa. Hay muchas cosas más que podríamos decir sobre el Chiquihuite, pero por el momento vamos a dejarlo ahí. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México.